Buenos días, el tema que nos correspondió fue hipotálamo, hormonas hipotalámicas e hipofisiarias en los caninos. Los integrantes son Sebastián Fernando Ortegón, Camilo Andrés Alzate, Juan Esteban Rondón y quien les habla, Valentina Medina. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el hipotálamo y dónde queda ubicado. Bueno, entonces tenemos que el hipotálamo es la región ventral y media del diencéfalo, que está formada por las paredes de la mitad ventral del tercer ventrículo. Tenemos que se extiende desde el quiasma óptico hasta los cuernos mamilares. Y pues se dice que el hipotálamo se extiende ventralmente, siendo el infundíbulo, o como pues lo conocemos más, o sea, conocido más común, es como el tallo hipofisiario. Y pues es una expansión distal que resulta en la glándula pituitaria. Por supuesto, pues tenemos de que el hecho de que el hipotálamo sea una parte pequeña de nuestro cerebro, no quiere decir que sea, que tenga habilidades pequeñas. Y de hecho es bastante más discreto que otras partes del cerebro, pero cumple el rol de la supervivencia, que es de suma importancia pues para todos los seres humanos y pues animales, obviamente. El hipotálamo está íntimamente involucrado en funciones autonómicas viscerales, incluyendo el apetito, la actividad sexual, el ciclo de sueño, la vigilia. Tenemos que también la temperatura corporal, la regulación de la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, las emociones y también puede regular muchas de las actividades endocrinas del cuerpo. Em, Aquí pues vamos a ver algunas de las funciones que cumple el hipotálamo en la especie canina y pues en otras especies, obviamente. Tenemos que la coordinación de conductas esenciales vinculadas al mantenimiento de la especie. La regulación de la liberación de hormonas de la hipófisis mantiene la temperatura corporal, los niveles de energía disponible, los niveles de sueño y ciclo cardiano. Organiza conductas como la alimentación, la ingesta de líquidos y el apareamiento y agresión, que eso pues es bastante importante para la especie canina. Regula, es un regulador central de las funciones viscerales, autónomas y endocrinas. Mm, en esta tenemos que es una estructura que se encuentra agregada de cuernos neuronales, los que reciben el nombre de núcleos. Desde el punto de vista funcional y de forma práctica, el hipotálamo se divide en tres zonas. Tenemos la primera zona, que es anterior o supraóptica, que la encontramos ubicada por encima del quiasma óptico. Contiene dos núcleos importantes, el supraóptico y el paraventricular, desde los cuales parten los axones que terminan en la neurohipófisis, constituyendo el hipotálamo hipofisiario. Tenemos la segunda zona, que es más conocida como la zona media o tuberal. Se encuentran tres núcleos de importancia. Ellos son el ventromedial, desomedial y el arcuato, los que proyectan sus axones hacia los capilares de la eminencia media, zona donde nace el tallo hipofisiario. A esto le tenemos la tercera zona, que es la zona posterior o mamilar, que es constituida por los núcleos de la amígdala, a los cuales se le conoce el papel que juega en la regulación neuroendocrina. El hipotálamo llega y parte de nervios, ya sea pues vía aferente y eferente respectivamente, y que lo conectan con diferentes regiones del cerebro diferentes regiones del cerebro y fuera de este. Por tal motivo, el hipotálamo es el centro regulador neuroendocrino, autónoma y homeostasia, el cual actúa como un centro integrador coordinador de mensajes del entorno. También sirve para los ritmos, los patrones de desarrollo endógeno, emociones y señales corporales, para producir finalmente de una forma integrada respuestas autónomas tempranas y respuestas endocrinas relativamente tardías.
Bueno, en las hormonas hipotalámicas encontramos 6. La primera es hormona liberadora de corticotrofina o la corticoliberina, que es la CRH. Esta hormona es principal secretagogo fisiológico para la hormona de la adrenocorticótrofa, que es la ACTH. Esto es debido a que pues, estimula la secreción y la liberación de las células corticótropas de la adenohipófisis y luego pues estas se estimularán a la secreción de las esteroides adrenales, especialmente el cortisol. Además, pues también intervienen diversas funciones cerebrales, particularmente en la reacción ante el estrés. Encontramos que la arginina vasopresina, que es la ABP, estimula la secreción de la ACTH, esta potencia la acción de la CRH y también colabora en la secreción ante el estrés junto con las catecolaminas, que son las CA, y otras hormonas. Aquí el mecanismo de acción implica receptores específicos de membrana que son acoplados a la proteína G y luego estos intervienen en el AMPC, en las células corticótropas. Estas dominan en el CRH-R1, pero pues en otras áreas cerebrales y extracerebrales, como los linfocitos, el tracto gastrointestinal, la placenta, pero predomina el CRH-R2. Aquí la principal acción biológica consiste en estimular la síntesis y la secreción de la ACTH y en consecuencia pues del cortisol adrenal y otros esteroides, así como el precursor de la ACTH, ya que pues aumenta la transcripción del mRNA, pero además pues la CRH y la urocortina intervienen sobre las áreas del sistema nervioso central en el control de las emociones, la ansiedad y también el apetito, que es la actividad anorexígena. Esta también posee efectos cardiovasculares, ya que pues se disminuye la tensión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. Encontramos también por otro lado que disminuyen la respuesta inflamatoria, que la CRH es vital para la respuesta al estrés, en la respuesta inmunitaria y también la actividad aumentada de esta puede llegar a provocar insomnio. Encontramos la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es la GnRH o FSH. Esta es la hormona hipotalámica que controla la función gónada a través del estímulo de la síntesis y la secreción de las gonadotrofinas hipofisarias. Aquí está la hormona folículo estimulante, que es la FSH, y la luteinizante, que es la LH. Aquí la hormona, la GnRH, cuando es liberada en la minancia media, esta llega a la hipófisis y allí pues estimula la síntesis y la secreción de la FSH y de la LH. Aquí las células gonadotrópas se unen a receptores de la membrana acoplados a la proteína G y estas se activan el receptor interviniendo en el CA2+, y la PKC, que esa es la proteína quinasa C. Aquí vemos que es importante que la secreción de la GnRH sea pulsátil alrededor de 60 a 90 minutos, ya que pues si es continua se produce una infrarregulación de los receptores que acaba inhibiendo la secreción de FSH y de la LH con anovulación, que es el ciclo durante el cual los ovarios pues no pueden liberar un ovocito, y la amenorrea, que es la ausencia de la menstruación. Encontramos también los factores reguladores de la prolactina, dopamina y PRLRF. Esta, pues mientras las demás hormonas de la hipófisis están reguladas principalmente por la hormona hipotalámica estimulante, en la prolactina, que es la PRL, domina la regulación de la inhibitoria de la dopamina, que es la DA, y tiene menor importancia otros factores estimulantes como el factor de liberación de la PRL. Encontramos que la DA es auténtico factor inhibidor de la PRL y se sintetiza en las neuronas del hipotálamo en el medio basal. Aquí la secreción del tallo hipofisario produce una hipofunción de la ACTH, la FSH y la LH.
que la hormona del crecimiento, que es la GH, y la tirotrofina, que es la TSH, mientras que aumenta la PRL. Esta explicación pues reside en que al interrumpir el sistema por la porta hipotalámico hipoficiario, pues la hipófisis deja de recibir la estimulación de las hormonas hipotalámicas reguladoras, que son estimulantes, y por el contrario, pues la PRL deja de estar inhibida por la DA. Entonces aquí vemos que la DA se sintetiza en las neuronas del hipotálamo medio basal, que pues a diferencia de otras neuronas carece de receptores D2 para la DA, pero pues sí posee receptores para la PRL que intervienen en el feedback positivo de la hormona. Aquí vemos que el estrés es un estimulante natural de la secreción de la PRL. Los estrógenos estimulan la secreción de la PRL en las células lactótropas, pero también pues actúa sobre las neuronas dopaminérgicas del hipotálamo y la región infundibular. Bueno, ahora sigue la hormona liberadora del crecimiento la sigla es GHRH. Bueno, esta hormona es el control de la hormona del crecimiento adenoapificiarias HG, que recibe principalmente una hormona hipotalámica estimuladora, que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que con sus siglas, como ya se dijo, GHRH, y otra inhibidora o somatostatina, SST. Bueno, la GHRH, bueno, estimula principalmente la secreción, el trompismo y la división celular en las somatrotopas y en las adenoapificiarias. Bueno, también en la síntesis de GHRH que se localizan en las neuronas que rodean el núcleo de la infundibular. Bueno, la regulación de la secreción de GHRH se realiza por impulsos positivos e inhibidores en diversas áreas del CNC, junto también otras inhibidoras, con la inhibición por SST y el servomecanismo corto de la GH. Bueno, otros moduladores de la secreción de GHRH pueden ser como ejemplos también el estrés, el sueño, también el ayuno, también se pueden uno los causantes que actúan también mediante impulsos de la CNS. Bueno, la hipoglucemia, el ejercicio y los aminoácidos también pueden estimular la GHRH, desactivando la inhibición de la SST también. Y mientras que las hiperglucemias y los ácidos libres no esterificados hacen el efecto contrario. Bueno, también otra cosa para decir es que los estrógenos y las testosteronas en la pubertad sensibilizan a las células somatótropas para el estímulo con la GHRH, también con los corticoides, perdón, inhiben la secreción de GH, disminuyendo la respuesta a GHRH o aumentando la SST, según su administración aguda o crónica también puede ser. Se causa esto. Bueno, también otra hormona es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento somáticas SST, que es un potente inhibidor de la secreción de GH, pero también de la TSH y la PRL hipoficiales. En el tracto gastrointestinal, esta inhibe la gastrina y la secreción y el BIP y la motilina, y en el páncreas la insulina y el glucagón. También esta hormona inhibe la secreción de la saliva, en el jugo gástrico también, el duodenal, perdón, el bilar y el pancreático también, y la circulación sanguínea gastroduodenal. Bueno, según sus localizaciones, pueden actuar como auténtica hormona con acciones paracrinas e incluso autocrinas. Esta hormona no actúa sobre la ACTH. Bueno, las neuronas también hipotalámicas productoras de SST se localizan principalmente en el núcleo medial periventricular, perdón, y en la zona parvocelular. El núcleo arcuato o también en el
paraventricular anterior se puede localizar. Bueno, principalmente se conocen 5 tipos de receptores de SST, que codificados por genes diferentes que diferen según su órgano. Por ejemplo, por mecanismos de acción intracelular y por su afinidad. Por ejemplo, la SSTR1 y la I2 predomina principalmente en el hipotálamo, en el cerebro y también en el sistema límbico. Bueno, también hay otra que es la SSTR4 que abunda en el hipocampo inicialmente. También hay otra que es la SST28 que solo tiene afinidad por la SSTR5, perdón. Y bueno, y por último, las ST, además de su fundamental acción en el control inhibidor de la GH, poseen numerosas acciones en el SNC también, comprensibles por su amplia distribución. Se conocen por esto. Bueno, por siguiente hormona es la hormona liberadora de tiroprofina, TRH con siglas. Bueno, la TRH es la hormona hipotalámica que controla positivamente la TSH hipoficiaria, pero a la vez es neurotransmisor presente en numerosas áreas del CNS, del SNC, sí, perdón. También regula la secreción de PRL junto a otros PRF y también posee acciones extracerebrales también. Bueno, otra cosa que decir de la TRH es que está presente en el hipotálamo y en otras estructuras cerebrales, en las células también, en las células C de las glándulas tiroides también se encuentran, también se pueden encontrar en las células beta del páncreas, también se pueden encontrar en el microcardio y en la próstata. También se pueden encontrar en los testículos y en la placenta. Sin embargo, son las neuronas del núcleo paraventricular NPV hipotalámico las células que mayor cantidad de TRH sintetizan, o pues donde más se encuentran. También las neuronas hipotalámicas productoras de TRH pues son las únicas que regulan el eje. Bueno, también para decir es que el TRH es un neurotransmisor en muchas áreas del CNC, localizable en muchas terminaciones nerviosas y por sus receptores específicos. Bueno, también posee acciones estimulantes, interviene en la termorregulación también. Además está presente en el tracto gastrointestinal y en el páncreas, donde actúa como neurotransmisor o neuromodulador. Y su regulación interviene en el hipotálamo, exactamente en el SNC y la TSH y en las hormonas tiroideas. Bueno, los impulsos hipotalámicos y neurales provienen de sensaciones relacionadas con la temperatura corporal y el metabolismo energético. La exposición al frío también aumenta la secreción de la TRH y el aumento de la temperatura la disminuye. Bueno, así se interpreta la elevación de la TSH en el recién nacido. También se puede explicar esto. Bueno, el estrés inhibe también otro causante que inhibe la TRH y la TSH también es el estrés, que mediante el aumento de la corticoides, pero en la inhibición que acompaña la infección y la inflamación el mecanismo parece actuar a través del factor de necrosis tumoral TNF alfa en la L1, L6. Vía directamente sobre el TSH. También se inhibe en la desnutrición para ahorro de energía. Esta acción parece medida por la leptina, que actúa directamente sobre receptores de las propias neuronas secretoras de la TRH e indirectamente también a través de las neuronas del hipotálamo. Bueno, la función, para concluir esta hormona, la función de la TRH entonces consistiría en fijar el punto de ajuste del servomecanismo negativo de la hipófisis y tiroides, actuando como una especie de termostato. Las neuronas secretoras de TRH también integran la información sobre el entorno y los niveles circulares de TSH. Esto pasa, pues, más específicamente, modificando en la última instancia diversos procesos metabólicos en respuesta a cambios fisiológicos.
Bueno, encontramos las hormonas hipofisarias, que esas se dividen en hormonas adenohipofisarias, que son 7, y las hormonas neurohipofisarias, que son 2. Aquí encontramos en la adenohipófisis, que anteriormente pues se dividía a las células adenohipofisarias en cuanto a su afinidad por diferentes colorantes, en eosinófilas, cianófilas y cromófagas. En la actualidad pues se ha demostrado que esto puede ser un simple artificio que pues, revele un particular estado funcional de la célula. Por estudios inmunohistoquímicos, el uso de anticuerpos específicos para una hormona dada, se puede reconocer ciertos tipos de celulares a células que produce cierta hormona, y pues existen grupos celulares específicos que sintetizan, también almacenan y segregan determinado tipo de hormonas en forma de gránulos secretorios. Y también encontramos la neurohipófisis, que está histológicamente, pues la neurohipófisis está formada por la parte distal de los axones en grandes neuronas que están situadas en ambos núcleos supraópticos y los paraventriculares del hipotálamo. Estas neuronas pues se organizan funcionalmente para producir las dos hormonas, que es la vasopresina y la hormona antidiurética, que es la ADH y la oxitocina. Para ello pues se produce una especialización de tal modo que existen neuronas oxitocinérgicas y vasopresinérgicas. Aquí los largos axones formados por microtúbulos transportan las hormonas producidas en el citoplasma celular, y tras recorrer el tallo hipofisario, pues alcanzan la neurohipófisis, y en su región distal, estas sufren dilataciones conocidas como las masas de Herring, donde allí se almacena la ADH en espera de la secreción. Aquí también por otra parte, pues el núcleo supraquiasmático también tiene neuronas productoras de la ADH, pero no de oxitocina, y este está especializado en el control del ritmo cardíaco y de los ritmos estacionales. Entonces encontramos que la función de estos núcleos pues está sometida al control estimulador o inhibidor de los numerosos neurotransmisores, y el mayor estímulo que lo produce el glutamato, mientras que el principal inhibidor es el GABA, que es el ácido gamma amino butírico. Bueno, encontramos las hormonas hipofisiarias. Bueno, las hormonas hipofisiarias son las encargadas de controlar la liberación de hormonas de las glándulas endocrinas, como la tiroides, la paratiroides, suprarrenales, los ovarios, los testículos y el páncreas. Bueno, la glándula pituitaria produce la hormona del crecimiento, pues que obviamente va a controlar el crecimiento. La prolactina es la hormona que estimula las glándulas mamarias para que estas puedan producir leche. Y la hormona estimulante de la tiroides, la TSH. Bueno, encontramos las hormonas leutinizantes, que son las LH, y la folículo-estimulante, que es la FSH. Estas dos son dos hormonas producidas por la glándula pituitaria. Lo que van a hacer es controlar el ciclo del celo y la ovulación. Bueno, la glándula pituitaria produce una hormona que se llama corticotropina o ACTH. Esto lo que va a hacer es que produzca glándulas suprarrenales, las hormonas y otras cortisol. La hormona estimulante de los melanocitos, la MSH, es la que va a afectar el pigmento, y pues la hormona antidiurética es la que va a regular el metabolismo del agua. Bueno, encontramos la glándula tiroides, que una vez estimulada, ella va a producir su misma hormona, la cual se va a llamar la tiroxina. Bueno, los ovarios, una vez estimulados por los FSH o la LH de la pituitaria, van a producir progesterona y estrógenos. Los testículos van a proporcionar testosterona.
Bueno, en el páncreas vamos a encontrar la hormona, pues digámoslo así, como la más conocida de todas, la cual es la insulina, la que va a estar encargada de regular el azúcar en la sangre. Después encontramos las glándulas suprarrenales. Una vez estimuladas por una hormona pituitaria, ellas van a producir esteroides naturales, tales como los corticosteroides, los mineralocorticoides y esteroides adrenales sexuales. Como podemos ver, las hormonas van a jugar un papel muy complejo en la regulación de las funciones de todo el cuerpo. Bueno, vamos a encontrar las hormonas adenohipofisiarias. En las adenohipofisiarias vamos a encontrar la adenocorticotropina o ACTH. Bueno, esta hormona es la encargada de estimular la corteza adrenal. En sus acciones biológicas están en estimular la función del trofismo en la corteza adrenal. La glucocorticoides andrógenos y en su menor medida los mineralocorticoides. Bueno, por tener una molécula de secuencia AA de la MSH, ya va a también en cierto grado va a producir lipólisis. La CTH estimula directamente la producción de progesterona a partir del colesterol. Y bueno, luego va a causar como un efecto cascada en el cual va a estimular el resto de esteroides adrenales. Estas también van a estimular el aumento de los receptores de LDL y la HDL para que las células adrenales puedan captar más colesterol, el cual va a ser necesario para todos los esteroides y su acción va a favorecer la hiperplasia y la hipertrofia suprarrenal. Después vamos a encontrar la gonadotropina, la cual tiene la FSH y la LH, las cuales van a ser dos hormonas estimulantes de la secreción del trofismo de las gónadas femeninas y masculinas, tanto en el aspecto hormonal como en la formación de las células germinales, los cuales van a ser los óvulos y los espermatozoides. Las gónadas tienen una doble función, la cual es endocrina y exocrina. En la exocrina es importante que contribuyan con el mantenimiento de la especie y culminan en la producción de los gametos sexuales. La función endocrina conlleva una serie de escalonamientos o pasos esteroidogénesis que van a conducir a la síntesis principal de andrógenos, a la testosterona, aunque ellos tienen en su base comportamientos anatómicos y su función es distinto, pues ambos van a tener ambas funciones independientes. La acción biológica de la FSH va a consistir en estimular el crecimiento conducido hasta los grados de maduración y la formación de nuevos receptores a la propia FSH para que la LH, digámoslo así, actúe a nivel del ovario. Y pues va a favorecer a la mitosis celular de las granulosas y la formación del ECA. Bueno, encontramos las hormonas peptídicas y los factores locales, que aquí existe pues una familia de péptidos sintetizados por la granulosa en respuesta a la FSH y secretados hacia el líquido folicular, que son la inhibina, la activina y la fosfolistatina. Aquí encontramos que en la inhibina, esta hormona proteica es sintetizada por las células granulosas del ovario y por las células de Sertoli. Estas están en el testículo que está constituido por
dos cadenas polipeptídicas unidas por puentes de disulfuro. Encontramos la activina, que este es un péptido similar a la ingibina, pero con acción opuesta, que esta pues tiene una acción en el folículo, consiste en aumentar la unión de la FSH a las células de la granulosa y también incrementar el estímulo para la aromatización y la secreción de la ingibina. Encontramos la ingibina A aumentada, el poder estimulador de la LH y el factor del crecimiento insulínico tipo 1, mientras que la activina lo suprime. Aquí se incrementa la acción de la FSH para inducir los receptores de la LH. En la granulosa del ovario aumenta la secreción de la FSH en la hipófisis y también aumenta su acción en el ovario. Y también encontramos la folistatina, que esta tiene una estructura diferente, que es semejante al factor de crecimiento epidérmico. Esta modifica la acción de la FSH ligando a la activina y posee una débil acción similar a la ingibina B, que esta frena la liberación de la FSH hipofisiaria, probablemente pues uniéndose a la activina. Y también se ha encontrado que pues también un factor inhibidor del pico de gonadotrofinas, cuya función es inhibir la secreción de picos tanto de la FSH como de la LH. La siguiente, por favor. Así que la prolactina, que es la PRL, que está, aunque se produce mayoritariamente en la hipófisis, se ha comprobado producción en la placenta y otros órganos como distintas áreas del cerebro, el útero, las glándulas suprarrenales, los ístoles pancreáticos y en el intestino. Aquí, como el resto de las hormonas hipofisarias, pues la PRL se libera en forma de pulsos como un intervalo entre ellos aproximadamente de 90 minutos. La secreción sigue un ritmo circadiano con mayor secreción nocturna por aumento de la amplitud de los picos y no de la frecuencia. Aquí, como estímulos físicos de la secreción de la PRL están la succión o cualquier estimulación física del pezón, el orgasmo y el estrés. Encontramos la hormona del crecimiento, que es la GH, o la somatotrofina, que es la STH. Aquí la GH pues es una sustancia sintetizada, almacenada y secretada por las células somatótropas de la hipófisis anterior. Esta representa aproximadamente de todas las células. Aquí la GH pues se une a los receptores en la superficie de la célula diana. El gen del receptor de GH se localiza en el cromosoma 5 y consta de 10 exones. Este es miembro de la superfamilia de los receptores de citoquinas y consta de 3 dominios, que es uno extracelular. Este tiene una proteólisis de lugar a fragmentos que circulan en el plasma, que actúan como una proteína transportadora de la GH. Tenemos la regulación de la GH, que se hace fundamentalmente por dos hormonas hipotalámicas, que una es la estimulante de la GHRH y la otra es la inhibidora de la SST. Aquí sobre las que actúan diversos factores neurotransmisores y metabólicos, que unos estimulan el sueño, el ayuno, el estrés, la acetilcolina, la hiperglucemia, y otros pues inhiben, como el NEFA, la hiperglucemia y la beta adrenérgicos. Bueno, por otra también hormona para hablar, es la hormona estimulante de la tiroides o tirotrofina TSH, que la TSH constituye el principal factor de regulación de la proliferación, diferenciación y función de las células tiroides. A través de la interacción de TSH y la TSHR se produce una activación de la vía andenilato ciclasa AMPC y la proteína quinasa A, lo que origina varios factores, que primero es uno es la estimulación de la secreción de la hormona tiroideas por aumento de la macropinocitosis y la micropinocitosis,
citosis, perdón. También, por segundo punto, también está que el crecimiento y la diferenciación de las células foliculares. También, por otro punto palabra, es la captación de yodo vía transcripción del contrasportador, perdón. Bueno, también la activación de la vía incitofol fosfatos CA+2, que estimula la generación de H2O2, requerida para la organización y el acoplamiento y también la oxidación de las yodotiroxinas y las yodotironinas. Igualmente, esta hormona activa la transferencia apical de yodo desde los tirocitos a la luz folicular. Bueno, también por otro punto, su regulación principalmente se forma parte del eje de la CNS y del hipotálamo, hipófisis y de la tiroides. El control hipotalámico lo realiza el tripeptido TRH, que lo estimula, y la SST, y también la otra que lo estimula, la dopamina, que lo inhibe. Bueno, el feedback lo realiza la tironomina T3 y la tiroxina T4. Esta última T4, a través de su conversión a T3 en las propias células tirotropas, mediante la inhibición de la síntesis a nivel de transcripcional de TRH y TSH. Bueno, es un feedback esencialmente directo entre tiroides e hipófisis. La regulación negativa de la expresión genética de ambas hormonas por la T3 juega un papel fundamental en el control del eje del ya mencionado hipotálamo, hipófisis y tiroideo, efecto mediado a través de la isoforma B del receptor de las hormonas de la tiroidea. Bueno, también otra hormona para hablar es la hormona estimulante de los melanocitos o melanocortina, que sus siglas son MCH, que estas se sintetizan en el óvulo intermedio que deriva de la pared posterior de la bolsa de Raquet. Este lóbulo intermedio está reducido en el hombre y en el macho, perdón, y constituye una zona intermedia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis. Bueno, posiblemente la función que más importante de la MCH en el macho sea actuar como neurotransmisor en el CNS, del SNC, el cual posee una amplia distribución de receptores para él. Y su secreción es controlada por los neurotransmisores hipotalámicos como la dopamina y la serotonina, y que estimulan la secreción del gen de la POMC, POP, en la zona intermedia. Bueno, encontramos las hormonas neurohipofisiarias, en las cuales encontramos la oxitocina. La oxitocina, que las siglas son OT. Bueno, esta hormona es de estructura similar a la ADH, lo cual es un nanopéptido que tiene solo dos diferentes aminoácidos respecto a la ADH. Esta sintetiza en las neuronas de los núcleos subrápticos y paraventriculares del hipotálamo y libera desde la neurohipófisis la circulación sanguínea. Bueno, la secreción de esta hormona es condicionada por factores, en los cuales vamos a encontrar los neurológicos y los psicológicos, como amamantamiento y estrés. Y también tenemos factores hormonales, los cuales van a ser estrógenos y progesterona. Y por último, factores mecánicos, que van a ser la succión del pezón, la digestión vaginal y la uterina. Las acciones de la oxitocina, en las cuales vamos a encontrar una de las más importantes, en la glándula mamaria va a producir la contracción de las mioepiteliales, y con ello va a producir la eyección de leche. En el útero produce las contracciones de las fibras musculares, por lo que esto va a contribuir a la salida o la expulsión del feto.
el papel de la oxitocina en el parto, pues digámoslo así que no está totalmente aclarado, aunque al parecer esta no interviene desde el inicio del mismo parto. Aunque, bueno, estas son digamos, como las acciones más principales de la oxitocina. También se ha demostrado que la oxitocina puede llegar a regular la contractilidad de las fibras musculares en el tracto genital de los machos. También va a disminuir la síntesis de testosterona o la liberación de PRL. También pues va a controlar ¿cómo se dice? La regresión del cuerpo uterino, del cuerpo lútero, perdón, y también va a facilitar el olvido de patrones de conducta. Incluso también la ADH, la OT, puede intervenir en la respuesta de la deshidratación reteniendo agua. Bueno, en este punto vamos a hablar de dos cosas, que va a ser primero, que de los factores que incrementan la liberación de OT y por siguiente, después vamos a hablar de los factores que disminuyen la liberación de OT. Bueno, para los factores de liberación de la OT principalmente están tres, que son el embarazo y el parto, la lactancia y la deshidratación. Bueno, la OT va primero, la OT va incrementando a lo largo de la gestación, encontrándose los niveles más altos a partir de la semana 40, más o menos, coincidiendo con el fin de la misma, aunque la OT no es necesariamente para poner en marcha el parto, su liberación a largo del mismo y sobre todo tras haber finalizado facilita las contracciones uterinas que también que vacían el útero de todo su contenido. Por otro, como ya lo vimos, es la lactancia, que durante el periodo de lactancia la liberación de OT se realiza de forma pulsativa y asociada a las fases de eyección lactancia. En la glándula mamaria, mecano y termorreceptores recogen las sensaciones de presión, succión y calor originadas por el recién nacido y las envían a los núcleos supraópticos y paraventriculares, donde se produce el aumento de la frecuencia de descarga de las neuronas que sintetizan la OT y en consecuencia de esto su liberación pulsátil a la sangre, lo que asocia con la expulsión de leche en cada toma es lo que constituye el reflejo de eyección de lactancia. Bueno, también, y por último está la deshidratación, que el incremento de osmolaridad que acompaña la deshidratación produce el estímulo de todo el eje neurohipofisiario. Bueno, la hipomoralidad produce fundamentalmente liberación de ADH, pero también esto se acompaña de un aumento de la liberación de OT. Bueno, por otro punto están los factores que liberan que disminuyen la liberación de OT, también son tres, el estrés, el medio y también otros inhibidores. Bueno, en el estrés la respuesta de la mamá a la OT también está regulada por el sistema nervioso autónomo. La activación suprarrenal simpática produce vasoconstricciones de los vasos que irrigan la mama, con la consiguiente disminuye de la llegada de OT a la misma. Bueno, el medio, por activación simpática, el miedo llega a producir disminución de la liberación de OT. Bueno, y también otros inhibidores de la liberación de OT son el GABA, las opioides, la progesterona, también la noradrenalina a través de receptores beta o y eso. Bueno, ahora encontramos la hormona antidiurética o arginina vasopresina, ADH o ABP. Bueno, esta es el estímulo fisiológico que va a ser primario para la secreción de la ADH, el cual va a ser el aumento de la osmolaridad plasmática, así que las variaciones van a depender del 1%. De estas van a ser capaces de inducir a cambios cambios en la liberación de la ADH. Estos cambios
osmáticos, plasmáticos son reconocidos o sentados por distintas células, las cuales van a ser hipotalámicas especializadas, que van a denominar osmoreceptores, los cuales estos, digámoslo así, van a ser como sensibles a cambios pequeños de las contracciones plasmáticas de sodio y otros solutos. Si bien el aumento de la osmolaridad es el principal estímulo de secreción, pues van a existir otros estímulos importantes para la secreción de ADH. Entre ellos, pues vamos a encontrar el cambio del volumen que se denomina volemia y la tensión arterial, la cual va a jugar un rol muy considerable. Bueno, con la particularidad de que estos son detectados por vasoreceptores localizados en el corazón y otras regiones del sistema vascular, entre que vamos a encontrar la aurícula izquierda para la baja presión, y en la aorta vamos a encontrar el seno carótido presional. En general hay una potenciación de los estímulos osmáticos y volumétricos, pero cuando hay una reducción del volumen o hipertensión arterial, pues va a ser más grave, va a ser más grave y se va a producir una máxima secreción de la ADH. Aun cuando se acompaña la osmolaridad baja, pues vamos a encontrar que de esta forma se supedita el mantenimiento de la osmolaridad, de la presión del volumen de la hipertensión grave. De esto podemos decir, o podemos, digámoslo así, sacar la conclusión que se puede decir que el efecto más conocido y estudiado de la ADH en su acción antidiurética a expensas de reducir el flujo urinario, rebasando el agua libre de los otros, filtrando la acción glomerular. Esta va a ser como una ganancia fuerza en ausencia de unos solutos, los cuales van a incrementar la concentración urinaria, pues así va a reducir, digamos, como el flujo proporcional al nivel de la ADH. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el papel de la hipófisis y las hormonas hipofisiarias en la regulación inmunológica. Tenemos que la glándula pituitaria o hipófisis se llama la glándula maestra, ya que el sistema endocrino, debido a que controla las funciones de varias glándulas endocrinas, como se puede ver en la imagen. La glándula pituitaria es del tamaño de una alberja y pues está situada en la base del cerebro, unida al hipotálamo. Una parte del cerebro que afecta a la glándula pituitaria por las fibras nerviosas está formada por 3 secciones anatómicas, pues que nosotros vemos muy claras cuando vemos la anatomía, que son el lóbulo anterior o adenihipófisis, el lóbulo intermedio y el lóbulo posterior o neurohipófisis. En la imagen podemos ver que las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis, podemos ver su regulación por péptidos hipotalámicos y las hormonas de las glándulas endocrinas periféricas, que están en la parte de abajo. Su control de GHRH, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la CRH, hormona liberadora de corticotropina, la TRH, la hormona liberadora de la tirotropina, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropina, la GH, la hormona del crecimiento. También vemos la IGF-1, que es el factor de crecimiento insulínico tipo 1. La PR, que es la prolactina, la CTH, la hormona de adenocorticotropina,
la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, la T4, tiroxina LH, hormona luteinizante, la FH, la hormona estimulante del folículo obtenida y modificada de Pepser. También vamos a hablar sobre bueno, el siguiente tema es la esteroide sexual, que se ha demostrado que bueno, se ha mostrado que el sexo y los esteroides asociados a este son factores que influyen de manera significativa en varios aspectos del sistema inmune, como lo podemos ver en la imagen. Una gran cantidad de trabajos sobre la interacción entre el sistema inmune y el sistema neuroendocrino indican que diversas hormonas son capaces de afectar funciones inmunológicas de diversa índole y que entre ambos sistemas existe una conexión directa y bidireccional. Em, Tenemos que las hormonas, además de la naturaleza proteica, incluye tanto a los glucocorticoides, cuyo efecto antiinflamatorio se conoce desde hace décadas como a los esteroides sexuales extraídos, que se ven como el E2, progesterona, que es el P4, y la testosterona, que es la TE. A lo largo de su vida, los machos y las hembras presentan diferencias basadas en la producción, secreción y concentración circulante de estas hormonas. Tenemos que la base de esta diferencia se encuentra principalmente en la función y desarrollo del eje regulador de diferentes procesos implicados, pues ya como la respuesta inmune. A esto le podemos decir que incluyendo la maduración y sección de los timocitos, el tránsito celular, la presión de moléculas y receptores del complejo mayor de histocompatibilidad, la C2, la proliferación de linfocitos y la producción de citocinas. En la imagen, pues podemos ver que las citocinas producidas por la población de linfocitos TH y TH2 determinan sus funciones y factores o inhibidores. La diferencia hacia las vías TH1 y TH2 es simétrica, ya que cada una controla un tipo único de respuestas inmunes e incrementa el desarrollo de células de la misma subclase. Tenemos que, mientras suprime la expansión y función de efectores de otras subclases, los esteroides sexuales inducen el desarrollo de las subclases e inhiben el desarrollo de la otra. El extraído tiene un efecto dual dependiendo de de la concentración. La progesterona y la testosterona favorece la expansión de las células TH2, lo que puede aplicar su acción inmunosupresora durante diversas patologías. Pues ahí podemos ver que la TH1 son los linfocitos T cooperadores tipo 1 y la TH2 son los linfocitos T cooperadores tipo 2. Bueno, ahora encontramos aquí que el hipotálamo segrega hormonas excitadoras de la hipófisis, que aquí pues encontramos la adenihipófisis, que segrega hormonas estimulantes, como la hormona estimulante de las cáspides suprarrenales, cápsulas, perdón, suprarrenales, que es la ACTH,
que esta pues produce la aldosterona, el cortisol y adrenalina. Encontramos la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, que esta produce tiroxina y calcitocina. Encontramos la hormona estimulante del crecimiento de los huesos, que es la GH. Esta produce el crecimiento de los huesos. Encontramos la hormona estimulante de testículos y ovarios, que esta es la FSH. Esta produce hormonas estimulantes como los estrógenos, progesterona y testosterona y los gametos. Y la hormona estimulante de las mamas, que es la prolactina, que es la LTH, esta pues produce la leche. Encontramos también que el hipotálamo segrega hormonas vasopresina y oxitocina, que está la vasopresina, a la oxitocina se acumulan en la neurohipófisis. Esta, pues la oxitocina regula la contracción del útero durante el parto del animal, y la vasopresina favorece la reabsorción del agua en los riñones, lo cual pues esto eleva la tensión arterial. Aquí encontramos que pues las hormonas tróficas, hipotalámicas, hipofisarias controlan el crecimiento y la función de las glándulas endocrinas relacionadas. Entonces, pues así sucede no solamente en el hipotálamo y en la hipófisis, sino también entre la hipófisis y las glándulas periféricas, que estas forman los diferentes ejes conocidos como el hipotálamo hipófisis, hipófisis tiroides, hipófisis gónadas, hipófisis suprarrenales, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y los de la hormona del crecimiento GH, somatomedina C, y la hormona antidiurética, que es la ADH, y la oxitocina. Aquí pues las hormonas tróficas son controladas retroactivamente por las propias hormonas cuya secreción estimulan. Son los sistemas de servomecanismo, retrocontrol, la retroalimentación o también el llamado feedback. Listo. Bueno, aquí pueden encontrar por último las referencias bibliográficas donde sacamos la información, y esa sería toda la exposición. Espero haya sido de su agrado y que les haya gustado mucho. Gracias por la atención.